Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos als Sabiens. Les habla su amigo Ferran Prat. La semana pasada fue digno de estos anecdotarios de la radio. Es decir, como Francisco Umbral, ¿no? Que yo he venido a hablar de mi libro y acabas hablando de otras cosas. Pues así sucedió con Tristán Castell de Pinós, al que saludamos rápidamente. Tristán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido al Sabiens. Dispuesto a hablar de mi libro esta vez, ¿eh? Gracias por darme paso otra vez a las ondas etéreas. La verdad es que a veces hay anécdotas, pero suceden, dices, oiga, tengo que entrevistar a una persona. Tenemos que hablar sobre su trabajo de investigación. Y por cosas del universo, porque no sé a qué debe atender, o a procesos mentales cognitivos que vete tú a saber, acabas hablando de otra cosa que también es igual o más o menos, pero más o menos se mueve en esta desviación estándar de interesante. Y no es la primera vez que pasa contigo, Tristán. Bueno, porque yo creo que nosotros somos intermediarios siempre, ¿eh? No es ocasional. Somos intermediarios de fuerzas que se expresan a través nuestro en momentos determinados y muchas veces empezamos a hablar de algo que no queríamos decir, pero es que estamos siendo hablados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, estos guías, llamemos espirituales o llamemos de maestros ascendidos o yo qué sé, ¿me entiendes? O ángeles próximos, pues imbuyen en nuestro cerebro, hacen que nuestras conversaciones cojan un ritmo distinto. Ellos imbuyen en ti una inquietud y me la transmites y yo respondo a esa inquietud. Pero ellos quieren que trabajemos en este nivel, porque quizás no tiene mucha importancia, pero en algún punto del universo hay alguien que escuchará algo y despertará en él el motor para hacer algo realmente importante, para que se constele en el espacio-tiempo una acción. Y nosotros simplemente hemos sido los intermediarios, ¿no? Y creo que eso es extremadamente valioso, ¿no? Lo difícil de todo esto es no llegar a tener nunca constancia de que realmente eso ocurre, ¿no? Pero hay momentos, yo recuerdo una vez, estaban en una galería de un anticuario inmensa, montones de muebles y tal, y entonces yo me he dedicado durante un tiempo al tema de las antigüedades. Y bueno, la galería estaba inmensa y hacía un calor terrible y estaba bajo unos techos de uralitas, todo estaba frito. Y fui caminando y en una silla, puesto de cara hacia mí, había un libro. Y pasé por el lado y leí el título y ponía Filosofía y Religiones de la India. Y pensé, mira, y fui hasta el final sin coger el libro y al salir lo cogí. Y entonces fui al anticuario, estaba esperando a la entrada de la nave. Y dices, ¿sabes qué? No me interesa nada de lo que tienes. De lo único que me interesa es este libro. Y dices, es que este libro te estaba esperando a ti. Llévatelo, por favor, porque ha sido tuyo siempre. Y esos son esos momentos que son claves. Ese libro influyó en mí muchísimo, durante muchísimo tiempo. Ya escrito por un personaje que tenía un alias que se llamaba el Yogi Ramacharaka. Tiene otro libro muy bonito que es La cura por el agua. Y bueno, eso fue, ¿me entiendes? Ese pequeño clic, ¿me entiendes? Despertó, digamos, algo que en mi vida tuvo una resonancia, bueno, que prácticamente me ha durado hasta ahora mismo, ¿no? Yo soy un producto de estas pequeñas resonancias y de estos encuentros insospechados o de esas conversaciones que no sabes por qué han aparecido y de pronto dices, bueno, es que he acabado diciendo algo que no quería decir, o sí lo quería decir, pero no era consciente de que lo quería decir. Lo que está claro es que hay algo, y es una fuerza tan invisible como la propia fuerza de la gravedad, estos 9,8 metros por segundo cuadrado que postuló Newton, pero la realidad es o la construimos, porque claro, aquí se conjugan percepciones, ¿no? ¿O es que realmente nada es casual y todo es causal? Porque a veces yo me planteo, Tristán, que no me importa lo que sucede, sino lo que creo que sucede. Y entonces empiezo a coger las riendas de la realidad que me envuelve. Sí, pero la realidad es algo que intentamos describir siempre a través de la experiencia, ¿no? O de la constatación. Pero quién sabe si tú simplemente pasas por el escaparate de una tienda y hay una tontería y no sé, te atrae y hay una gente que está mirando y tú te paras y miras y te vas y te parece que no has hecho nada
pero tu campo áurico ha impactado los campos áuricos de aquella gente y está produciendo algún tipo de modificación necesaria en un cuerpo enfermo o en los dos cuerpos enfermos, por ejemplo, digo, ¿no? Entonces yo creo que digamos ahí esa especie de creencia hinduista que hablaba de los karmas y hablaba del cuerpo diamantino de Indra. Y entonces decía, bueno, es que el espacio-tiempo y el karma y la relación causa-efecto, digamos, tiene unos espacios de una cierta libertad, pero se pasa siempre es una red, es una malla, es una esfera, que en los puntos donde se entrecruza genera un punto, una explosión de luz, como si fuera un diamante. Y dice, y eso tiene que pasar. Y tú, ¿me entiendes? Siempre pasarás por allí. Aunque te parezca que no tiene ningún tipo de importancia en tu vida, has de pasar por ese, digamos, diamante de la red de Indra para generar una explosión de luz. Y esa explosión de luz, tú puedes ser simplemente, digamos, un mensajero. En realidad, ángelos quiere decir mensajeros, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, creo que tenemos un papel, bueno, lo digo con total humildad, pero tenemos un papel un poco angélico, ¿eh? ¡Qué maravilla! No sé qué opinas tú. Que me encanta. Te voy a poner un fragmento de algo. A veces Tristán, en la radio tenemos unos minutitos para hacer experimentos, ¿no? Bueno, experimentos tampoco son propiamente dichos, pero... Y hace nada, pocas horas, digo, voy a ver qué puedo hacer aquí en la radio, que sea algo diferente. Y te voy a poner, ese fragmento dura nada, segundos, y a ver qué opinas. A ver qué opinas, porque aún no sé por qué lo he hecho, ni para qué, ni para quién. ¿Te parece? Vamos allá. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Estás bien? Me alegro mucho. Tu mente no deja de hacerte preguntas, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? ¿Quién controla a los que controlan? ¿Hacia dónde va la humanidad? Pregúntate, ¿qué es real? ¿Vives la realidad o es una realidad que te han puesto ante tus ojos? Repito la pregunta, ¿qué es real? ¿Cómo defines lo real? Si estás hablando de lo que puedes sentir, de lo que puedes oler, de lo que puedes saborear y ver, entonces lo real, tengo que decirte que son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Pues imagínate, Tristán, que todo lo que vemos son interpretaciones eléctricas. Y bueno, también a través de los ojos. O sea, todos son, digamos, descodificaciones de señales, ¿no? Somos como un poco... Ahora que antes teníamos la fotografía analógica, pues ahora tenemos la fotografía digital, que también es la descodificación de impulsos eléctricos de la luz, ¿no? Pero creo que eso, en un cierto punto, me ha llamado un poco más la atención el hecho de que lo hayas grabado con voz filtrada, porque nosotros durante un tiempo, Olga y yo, pues bueno, hemos trabajado mucho en el mundo de las energías, ya sabes, hemos trabajado con exorcistas, muchas cosas las hemos hablado aquí en Sapiens, ¿no? Pero durante un tiempo hicimos una iniciación, que le llamamos la iniciación de la luna, y lo hicimos en una torre muy singular de un edificio de Barcelona, que no diré cuál es para no comprometer al propietario, y que en ese lugar que sobrevuela un entrecruce de líneas importantísimas, entre las cuales la famosa línea de sangre del famoso Código da Vinci, ¿no?, o del Priorato de Sion, que pasa por la ciudad de Barcelona, e hicimos una entrega de arquetipos a una serie de personas muy escogidas, y entonces esas personas entre lunes y lunes tenían que desarrollar unos trabajos arquetipales y tener unos resultados, ¿no? Y entonces usamos para, digamos, imbuir el mensaje de que quedara anclado en las mentes de aquellos participantes, ¿no?, los actores, ¿no?, de esa especie, digamos, de magia cíclica lunar,
utilizamos con un elemento muy sencillo, un filtraje de voces, de tal manera que la voz de Olga, en este caso, resonara como la voz que oye el feto de la madre en el interior del líquido amniótico. ¡Qué bueno! No lo había oído jamás esto, Tristán. Tú que eres un hombre del mundo del sonido y de la voz, deberías... Yo es una cosa que hace muchos años, gracias al doctor Edmond Blasco, que era para mí, sí que era un verdadero ángel y un santo, un hombre de santidad absoluta en la tierra. Es un hombre tan ejemplar que siempre me acuerdo muchísimo de él, ¿no? Y él es el que me hizo leer los libros de Alfred Tomatis sobre las experiencias del sonido del feto y todo lo que ocurría, digamos, en casos de traumas fetales y cómo después recuperarlo a través de estos sonidos, ¿no? Y eso fue como yo aprendí todo eso, ¿no? Olga también lo aprendió y pensamos que cuando queríamos, digamos, anclar o, digamos, introducir de una forma receptiva, sin imposición ni órdenes en la mente de los participantes, el trabajo, digamos, arquetípico, lo íbamos a hacer de esta manera, ¿no? Y me llama mucho la atención de que estabas utilizando la voz filtrada y he pensado inmediatamente en esta iniciación tan especial que hicimos durante un tiempo en un sitio muy especial también, que, bueno, fuera de micrófono podemos comentar cuál es, ¿no? Venga, vamos a hablar de arquetipos o de tipos modélicos. Vamos a hablar de los esenios, Tristán, porque esta comunidad tenía unas características únicas que a día de hoy parece ser que siguen resonando como aquellas buenas canciones de Eurovisión que aún siguen sonando y te siguen gustando. Hay algo de esta comunidad de personas sabias que resuena, Tristán. ¿Eso por qué sucede? Bueno, porque son penetraciones en el espacio-tiempo, son estabilizaciones arquetípicas en el espacio-tiempo. A ver, tú sabrás, o nuestros oyentes sabrán, que cuando se hacen, digamos, algunas iniciaciones, y no solo las iniciaciones, porque las iniciaciones es dar paso. Se hacen una serie de prácticas. Lo que haces de alguna forma es situar, digamos, arquetípicamente una fuerza, un resultante energético en el espacio-tiempo que puede de alguna forma reactivarse en el plano de la materia. Y eso, bueno, es una de las funciones de muchas sectas secretas, ¿no? Crear muchas veces con finalidades absolutamente malignas, pero en el mundo de la energía no tiene sentido, no tiene polaridad. La energía es energía. Una cosa es si la usas para bien o la usas para mal, será positiva o será negativa, ¿no? Entonces, pues lo que ocurre pues es eso, ¿no? Los esenios, tal como está explicado en la teoría de los dominicos, vamos a llamar la teoría de los dominicos, del Museo Rockefeller y de la École Biblique de Jerusalén que hemos hablado, pues bueno, es una teoría que es la más manida por todo el mundo, que eran unos señores muy buenos, que eran judíos, que no sé quién, y que escribieron unos libritos, que luego no cuarto. Pero todo eso, señores, ha pasado a la historia. Y lamento muchísimo que muchos autores hoy día siguen hablando de los esenios basados en esta teoría umránica que no se aguanta por ninguna parte. Y entonces, claro, yo recomiendo a todo el mundo que se lea mi libro. No que lo tome como una teoría absolutamente cierta y fiable, pero sino como un intento de provocar, digamos, una visión más renovada, más real, ya que has hablado de la realidad. ¿Me entiendes? O sea, salir un poco de la ilusión de estos dominicos que estaban metidos ahí en la Fundación Rockefeller clasificando pergaminos que habían salido de unas cuevas lejanas que no sabían ni siquiera que estaba cuando llegaron los pergaminos, que estaba al lado de las ruinas de Qumran, ¿me entiendes? Y todo eso crearon una ilusión. Ahora hemos de enfocarlo de otra manera. Y hemos de enfocarlo buscando unas raíces, que por eso en la portada de mi libro está el bellísimo Ajenatón y en la contraportada la superbellísima Nefertiti, para que vayamos empezando a reconectar en el punto donde tenemos que reconectar.
Claro, estás hablando de Egipto, o sea, la comunidad esenia estaba ubicada más en la zona de, ¿cómo te decirlo, no? De la antigua Palestina, de la actual Jerusalén, por allí. Pero claro, ahora has hablado de Egipto. Claro, sí, 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 todo nace ahí y sale de mucho más allá. Pero no querría repetir cosas que hemos hablado ya aquí en el Sapiens, ¿no? Que los esenios probablemente eran de origen greco-nórdico y hay además muchísima investigación que así lo sustenta, hay muchísima teoría, hay dentro del mismo el mundo académico israelí en estos momentos hay muchísima gente que está de alguna forma denostando la teoría esta primera de los monjes ahí célibes apartados de Jerusalén y no sé qué y no sé cuántos y no sé qué y que escribían libritos. Lo que sí siempre me ha fascinado del mundo de los esenios era el poder que tenían sobre el cuerpo humano, ¿no? A nivel de sanación, a nivel de curación. Pero todo esto tiene que venir de algún punto, ¿no? Porque hay una cosa que tú sabes, que tú eres un hombre muy relacionado con el mundo de la medicina y de la curación espiritual, que el poder puede llegar a aprenderse, pero el poder que realmente ejecuta es un don secreto. ¿Comprendes? Es algo que se te entrega. Y si no lo tienes, no lo tienes. Y puedes aprender muchas cosas, hacer muchas meditaciones, serás seguramente un ser infinitamente mucho más feliz y mucho más realizado. Pero el don, ¿entiendes? El saber hacer lo que hay que hacer en el momento para que se fraccione el espacio-tiempo y entre una energía correctora totalmente imprevista en las leyes del universo, todo eso, eso se llama el milagro, eso viene contigo, viene con una genética y con una situación especial, con un designio. Y eso es el tema de los esenios. Y estos señores no eran unos monjecitos que se cabrearon, porque claro, hemos de pensar que la Palestina, en la época de los Seleucidas, que los herederos de Seleuco I, que heredaron, digamos, el mundo palestino de los Ptolomeos, que también eran de origen alejandrino griegos, pues claro, los Seleucidas resulta que prohibieron la circuncisión, quitaron en el tabernáculo, quitaron el tabernáculo y pusieron, me parece que una escultura de Zeus, prohibieron la Torá, y obviamente pues los macabeos pues se cabrearon como tales macabeos y entonces expulsaron a los seleucidas, pero casi no les dio tiempo a recuperar el poder, que Pompeyo ya invadió, entonces aprovechando ese vacío de poder, invadió Palestina y entonces vino la dominación romana, ¿no? Entonces quiero decirte, la presencia de los esenios, hay un detalle muy importante que se pasa por alto, que es que Qumran es destruido prácticamente 100 años antes de Jesucristo. Hay gente que dice que fue por un terremoto, hay gente que dice no sé qué, pero creo que Qumran fue destruido en el mismo momento en el que, o cerca del momento en la que se produce la rebelión contra los seleucidas, porque que los seleucidas eran griegos alejandrinos, porque los qumranitas, por decirlo de alguna forma, no eran de origen judío, sino que eran de origen nórdico griego. Y su situación en el mundo ptolomeico, que los ptolomeos en aquel tiempo gobernaban Egipto, Libia y toda la parte esta de Palestina, era una situación confortable, gracias a que ellos eran de un origen griego, por decirlo de alguna forma, ¿no? O greco-nórdico. Pero últimamente es que necesito unos libros, desde que he publicado el libro de los esenios, ha aparecido algún otro libro que de alguna forma habla de ese puente, norte-sur, que de alguna forma yo cito también el libro de los esenios, lo cual me complace muchísimo, ¿no? Porque de alguna forma, digamos, solidifica un poquitín mi teoría, ¿no? Entonces, esto es una gente importante, y esa gente importante no nació en Palestina, ni era de etnia palestina. Venían de otra parte, con otra etnia, con otros poderes, con otros recuerdos, con otra ciencia, y es en Egipto donde se reúnen con son los primeros que empiezan a construir los grandes monumentos conectivos, ya que en algún momento hemos hablado de Orión,
la llanura de Giza estaba conectada en aquel tiempo con la constelación de Orión, y entonces ahí es donde empiezan a haber una ciencia secreta atlántida que vuelve a manifestarse gracias a la entrada en Egipto de esta gente que serán llamados los Mesentiu o los Shemshu Or, ¿no? Esos son los guías que vienen del más allá, y entonces empiezan las grandes pirámides, la primera de todas, Sácara, que la construye Imhotep, que era un gran científico, por lo que nos ha llegado, y todos los que conocen o saben algo de las claves secretas de Sácara saben que es es una manifestación de ciencia taquiónica absolutamente espectacular. Y estos son los que después de pasará tiempo hasta la llegada de Akenatón, que es el gran guía de los, digamos, el embajador en la tierra, el designado de Orión para realizar una revolución, como te digo, de transmutación del ser humano hacia un nivel más avanzado, y que será impedido de realizar en profundidad, y que será expulsado de Egipto, y que llegará entonces, atravesando el Sinaí, al lugar designado por los guías de Orión, que será Qumran. Y este es el hilo conductor, este es el filum auténtico, este es el origen del por qué esta gente tienen todavía, ahora, en estos momentos, por decirlo de alguna forma, están emitiendo. Y eso, cuando te acercas al tema de los esenios, hay mucha gente que se ha acercado a nivel canalización. Recuerdo los primeros libros del matrimonio Gibordán, en lo que se llama Por los hijos del sol, que lo canalizaron enteramente en Damasco. También fue otro de los lugares donde los esenios montaron, digamos, un centro importantísimo, y que fue el origen, este punto, Damasco, de la creación de otro grupo importantísimo que ha pervivido hasta nuestros días, que son los sufís, ¿no? Y entonces, pues claro, ahí te acercas a ese tema y notas una vibración, un pulso. Si te acercas canalizando, percibes imágenes, te llegan informaciones del cómo hacer, pero sobre todo lo que te llega, digamos, es como una cierta fascinación inexplicable. Pues, unos tíos que estaban allí, unas piedras resecas en el desierto, no crece absolutamente nada, y lo que está más cerca es un mar absolutamente salino, 400 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Es como el Death Valley allí en Estados Unidos, ¿no? Y que está lleno de productos de todo tipo que son tóxicos. Y dices, ¿y esto qué es? ¿Entiendes, no? Y en cambio, llegas, ves, incluso ahora que está muy transformado por el turismo toda esta zona, sientes algo fascinante. ¿Tú crees, y para finalizar la entrevista de hoy, porque nos queda nada, un minutito de tiempo, Tristán, de que los esenios sabían cómo, no sé decirlo, o lo digo de forma metafórica, saber canalizar una extraña, exótica y misteriosa energía para que dentro de un cuerpo se produjera un chispazo de vida? Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, ellos eran los grandes artistas del oro monatómico. Y ahí, yo últimamente, después de la publicación del libro, en este sentido, gracias a mi amigo Ricardo Lima de la Isla del Hierro, que hace un oro monatómico espectacular, he avanzado mucho en la coherencia de lo que explico yo en mi libro, que no tenía la confirmación de lo que estaba diciendo, pero que de alguna forma estaba canalizando correctamente lo que tenía que decir, ¿no? Es decir, ellos eran capaces de alguna forma de alimentar, de extender, de potenciar la vida. Y la prueba de ello es la resurrección de Jesucristo, que en el último capítulo del libro explicó un poquitín qué es lo que ocurre, ¿no? Pero sobre todo hay algo que es muy especial. Danos una traza, aunque no nos lo digas, una traza, no nos dejes así. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando tú tienes un genoma, un ADN especial, puedes conectar de una forma u otra, ¿entiendes?, realidades paralelas, que no lo digo peyorativamente ni despectivamente, que otra gente no puede ni podrá nunca. Y entonces, aquí lo que nos encontramos es con el hilo conductor del genoma atlante. Y ese hilo conductor mantenido desde la desaparición
de la Atlántida, que eso podemos volver sobre el tema, es apasionante en todos los sentidos y absolutamente misterioso. Ese mantenido por los Mesentio, que eran los herederos de los Shemshuor, que entonces lo mantendrán en comunidades terapéuticas, como ya habla pues alguno de los que hablan que los esenios eran parecidos a los terapeutas griegos y tal, en comunidades terapéuticas y curadoras, pero que básicamente eran comunidades científicas y que eran los que colaboraban con la construcción de los grandes monumentos, ¿no? Que son todos los grandes monumentos egipcios son conectivos. Lo único que hay que tener es la clave genética para entrar. Ni más ni menos. No están ahí porque sí. Tristán Castell de Pinós, ¿dónde podemos encontrar tu libro Los Esenios rápidamente? Pues yo creo que en Editorial EAS, que además le daré mucha moral al editor, que cuesta mucho ser editor en este momento, y eso puede servir directamente y evitaremos dar dinero a los intermediarios de siempre. Y si no, en un acto de desesperación en Amazon, pues supongo que lo podréis conseguir también. Y yo creo que otro día vamos a intentar darle una vuelta de tuerca más al tema de los esenios y hablaremos de las esenias. Oh, qué interesante. Porque claro, si hablamos de terapias, no diremos terapias esenios, sino terapias esenias. Ahí lo dejamos. Tristán Castell de Pinós, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Qué maravilla. Y si os habéis teletransportado mentalmente a algún lugar que no conocéis, es que el objetivo del programa de hoy ha sido muy satisfactorio, porque a mí, a cada palabra del señor Tristán, veía cosas que aquí en el estudio de radio no están. Dicho esto, que cada uno saque sus propias conclusiones.